En Francia, los últimos años del siglo XVIII fueron una época de revolución. Los ciudadanos enojados que cantaban la Marsellesa tomaron por asalto la Bastilla. Durante esos años tumultuosos, un hombre llamado Louis-Nicolas Robert se recluyó en una habitación en ruinas, en donde trabajó en el diseño de una nueva máquina. Esta máquina podría iniciar otra gran revolución. El Museo del Papel de Tokio alberga una máquina simple que se compone de una serie de rodillos y de pantallas de algodón. Esta es la primera prensa de papel moderna del mundo. Sin embargo, solo fue fabricada con fines experimentales. El aspecto clave de la revolución de Robert fue la mecanización del proceso de filtrado de la pasta. 10 años más tarde, en 1807, dos ingenieros británicos mejoraron su máquina de filtrado. La antigua historia de la fabricación de papel, que empezó en la China del siglo I con Cai Lun, estaba siendo emprendida por los europeos. A mediados del siglo XVIII, la invención de la hiladora Jenny desencadenó la revolución industrial en Europa. Aparecería una gran cantidad de nuevas máquinas. Mientras tanto, se estaban realizando mejoras al diseño de Robert para una máquina de fabricación de papel. Con la creciente demanda de papel, se necesitaban otras fuentes de materiales, además de retazos de cáñamo y tela de algodón. Los fabricantes de papel encontraron la solución en las vastas extensiones del bosque de Europa. Los fabricantes de papel chinos habían utilizado el cáñamo, la corteza de los árboles y el bambú, sin saber cómo extraer la lignina de las plantas. En Europa, los avances en la química resolvieron el problema de la extracción de la lignina. En 5 décadas se mecanizó prácticamente todo el proceso de fabricación de papel, desde la extracción de la pasta a partir de la madera y el filtrado de las hojas de papel, hasta el embalaje y la transportación. La industria del papel pasó a formar parte del sofisticado mercado capitalista internacional. Con una revolución de la fabricación de papel avanzando por Europa, ¿cómo responderían China y Japón, dos antiguos países fabricantes de papel? En 1867 se celebró en París la tercera exposición universal. El gobierno Qing, en China, recibió una invitación pero no envió una delegación. Su único propósito era desarrollar su poderío militar y tenía poco interés en lo que consideraba como un escaparate de los tesoros del mundo. Un hombre llamado Wang Zhao, que estaba viviendo en Francia en ese momento, exiliado por ofender al emperador, visitó la exposición universal. Su descripción del espectacular evento fue el primer registro de una exposición universal escrito por una persona de origen chino. Japón envió una delegación no oficial a la exposición universal. Entre los miembros estaba un joven de 27 años de edad llamado Shibusaba Eiichi. A diferencia de Wang Zhao, quien se centró en su impresión general de la exposición universal como gran espectáculo, Shibusaba Eiichi prestó más atención a las avanzadas maquinarias en exhibición: locomotoras de vapor, máquinas industriales, equipo textil y de fabricación de papel e instrumental médico. El erudito japonés se quedó en Europa durante 2 años para estudiar el sistema económico. A su regreso, jugó un papel decisivo en el rápido desarrollo industrial y comercial de Japón.
En la segunda mitad del siglo XIX, Europa estaba produciendo en masa papel de bajo costo. Como resultado, las fábricas de papel en China y en Japón fueron obligadas a cerrar sus puertas. Con la fabricación industrial de papel ganando terreno en todo el mundo, los fabricantes de papel chinos y japoneses estaban enfrentando un futuro incierto. Hay un patio en el parque Asakuyama, en Tokio, que está rodeado de árboles. La casa en el patio integra los estilos arquitectónicos japoneses y europeos. Tiene puertas correderas estilo japonés y una chimenea estilo europeo. La casa es la antigua residencia de Shibusawa Eiichi, el padre de la industria japonesa moderna. Habiendo regresado a Japón en 1873, Shibusawa Eiichi fue nombrado para ejercer un cargo clave en el Ministerio de Finanzas. Pero después de unos años renunció e incursionó en los negocios. Fundó un banco por acciones compartidas, junto con una fábrica de papel, con la cual impulsó la industria del papel moderna de Japón. En la sociedad jerárquica de Japón, la idea de que los samuráis y los generales eran superiores a los académicos, a los funcionarios públicos, a los artesanos y a los comerciantes siguió siendo fuerte. Shibusawa Eiichi estaba convencido de que Japón tenía que seguir el ejemplo de Europa y fortalecerse mediante el desarrollo de la industria y el comercio. Escribió un libro en el que proporcionó las directrices para el establecimiento de sociedades anónimas, en las que estableció el principio de la distribución de ganancias. El rápido crecimiento industrial y comercial de Japón ocasionó un tremendo cambio social. Los japoneses comenzaron a aceptar que sus tradiciones estaban siendo reemplazadas. El erudito Omesae Tadao, al comentar sobre este periodo de la historia japonesa en su libro Una visión ecológica de la historia, declaró que muchos elementos de la civilización de Europa occidental se habían introducido en Japón. Los japoneses aprendieron a administrarlos y a utilizarlos con facilidad. En el mismo periodo, en China, el emperador Qin había decidido que la avanzada tecnología de los países capitalistas debía servir para aumentar su poder. El año 1861 marcó el inicio de un movimiento de occidentalización en China, que llegó a su fin con la derrota de China frente a Japón en la guerra de 1894-1895. En los 34 años transcurridos, la industria del papel de China sufrió una rápida modernización. El distrito Yangpu en Shanghái se encuentra junto al río Huangpu. En 1869 se trazó un camino a lo largo del río Yangtze, a lo que entonces era conocido como Yangshupu, y el área se transformó en una zona especial. La primera planta eléctrica, la primera planta de gas, la primera planta de agua y la primera fábrica textil moderna de China se establecieron todos en la zona especial de Yangshupu. La zona especial también fue el lugar donde se instaló la primera fábrica mecanizada de papel en China. La fábrica mecanizada de papel se localizaba en el número 408 de la calle Yangshupu. La propiedad del edificio ha pasado por muchas manos y sufrió una importante renovación en la década de 1940. Sin embargo, siguió funcionando como una fábrica de papel hasta 2005.
Al principio, las cosas no marchaban bien para la fábrica mecanizada de papel en Shanghai. En 1890, las pérdidas económicas en la fábrica de papel habían alcanzado la cifra de 117.000 taeles de plata. En 1892, después de 10 años en operación, esta fábrica cerró sus puertas temporalmente. La compañía de papel Oji es la productora de papel más antigua de Japón. Su predecesora fue Shaoxi Haisha, fundada por Shibusawa Eiichi. Japón comenzó a importar tecnología de fabricación de papel europea hace un siglo. Shoshi Kaisha adoptó rápidamente la nueva tecnología y su producción también aumentó. En 1889, la compañía fabricante de papel utilizaba la pasta de la madera como materia prima para echar a andar la producción en la planta de gas. En 1899, la compañía de papel Oji le ofreció venderle a China su tecnología de fabricación de papel. En los 30 años que abarcan el final del siglo XIX y la primera década del XX, se establecieron 22 fábricas mecanizadas de papel en China, pero casi todas ellas se vieron obligadas a cerrar sus puertas debido a cuantiosas pérdidas financieras. El erudito de principios del siglo XX, Liu Qinzhao, enumeró las razones de su fracaso. El transporte era inconveniente y se tenían que importar la pasta de la madera, la sosa y el blanqueador en polvo. El académico estadounidense John Fairbank, al comentar sobre el esfuerzo de modernización de China, escribió: «Cuando introducían algo del occidente, tenían que introducir otra cosa. Primero ellos introducían las máquinas y después tenían que introducir las técnicas. Después de que introducían la ciencia, tenían que introducir todo el conocimiento relacionado. Después de que habían aceptado las nuevas ideas, tenían que reformar su sistema». La segunda mitad del siglo XX vio a la industria del papel moderna de China expandirse rápidamente. Sin embargo, el progreso estaba causando crecientes niveles de contaminación, y esto se convirtió en el principal cuello de botella que impedía un mayor desarrollo de la industria. En las décadas de 1960 y 1970, las pequeñas fábricas de papel del país descargaban habitualmente las aguas residuales directamente a los ríos. El agua de los ríos, ahora contaminada con un líquido negro y espeso, alcalinizó el suelo, volviéndolo improductivo durante varios años. Para lidiar con el problema, en la década de 1980, el gobierno chino ordenó el cierre de un gran número de pequeñas fábricas de papel e introdujo estrictas regulaciones para las fábricas más grandes concernientes a la descarga de aguas residuales. Xie Xibing es el ingeniero en jefe del grupo Huatai, en la provincia de Shandong. Es el responsable del tratamiento de aguas residuales descargadas por esta enorme fábrica de papel. La fábrica de papel del grupo Huatai es el mayor productor de papel de periódico en China, con una participación del 40% del mercado chino de papel de periódico. Sus productos son utilizados por muchas importantes publicaciones, incluyendo el Diario del Pueblo. La fábrica produce 40.000 toneladas de aguas residuales cada día. Los elementos químicos contenidos en ella pueden provocar serios daños ecológicos al medio ambiente si es descargada sin tratamiento. Se están criando carpas doradas en el pequeño estanque que está conectado a la última piscina en el sistema de tratamiento de aguas residuales de la fábrica de papel del grupo Huatai. Las carpas doradas son altamente sensibles a los cambios en el entorno.
Son criadas en aguas residuales tratadas para comprobar los resultados del tratamiento. En la década de 1980, las fábricas de papel en otros países empezaron a reciclar los residuos de papel. Ellas mezclaban pasta de madera fresca con pasta hecha de periódicos viejos. Este desarrollo fue fruto de una importante iniciativa internacional dirigida a hacer mejor uso de los recursos en la industria del papel. En la década de 1960, Japón lanzó una campaña para plantar árboles para uso exclusivo de la industria del papel. Japón ocupa ahora el segundo lugar del consumo per cápita de productos forestales más alto del mundo. Esto es el resultado de la previsión del país al prepararse para una escasez de materiales con más de medio siglo de antelación. Los árboles al pie del monte Fuji se plantaron hace 6 décadas. Son talados y reemplazados cada 30 años. Ahora es tiempo para la segunda cosecha. Los árboles están bien plantados para que crezcan rectos y fuertes. Como resultado, producen madera excelente. Solo la corteza y las virutas de madera se usan en la fabricación de papel. Un árbol de 20 metros de altura y con un tronco de 20 centímetros de diámetro puede producir 14.000 hojas de papel tamaño A4. Con base a este cálculo, se estima que la fábrica de papel posee una reserva de madera que le va a durar para los próximos 10 años. La línea de producción tiene 400 metros de largo. Es la línea de producción de papel más grande y más avanzada del mundo. El papel, de casi 10 metros de ancho, es provisto en la cinta transportadora a una velocidad de 109 kilómetros por hora. Tales fábricas de papel modernos, con su tecnología de punta y eficaces sistemas de reciclaje, también son respetuosas con el medio ambiente. El mundo moderno está dominado por la ciencia y la tecnología. Sofisticadas técnicas de producción han creado una sociedad materialista. Pero la mente de la gente tiende a estar adormecida por el rápido ritmo de la vida, las deslumbrantes luces de neón y el brillo metálico de los edificios postmodernos. Para los jóvenes, el valor de su existencia se encuentra en la búsqueda de la eficiencia. La producción de papel en Seria empezó en el siglo XIII. Ahí los fabricantes de papel todavía utilizan herramientas y técnicas que datan de la dinastía Ming, hace unos 600 años. Un erudito japonés que visitó una vez la zona dijo: Seria es un fósil viviente de la fabricación de papel en China. Lin Chuan vive en Seria. Él es de mediana edad y lamenta el hecho de que la fabricación de papel ya no esté prosperando aquí, como lo hizo en su infancia. Hoy en Seia, algunos ancianos y ancianas todavía hacen papel en sus talleres familiares. Esta fabricante de papel trabaja 10 horas al día, moviéndose constantemente entre la tina de pasta y la plancha de madera. Puede producir 3.000 hojas al día y gana 2.000 yuanes al mes. Sin embargo, casi todos los morteros de piedra y las tinas de pasta de Seia han caído en desuso. Parece probable
que en menos de 20 años las técnicas tradicionales de fabricación de papel de Zeya se perderán. En 2005, el taller de fabricación de papel de Zeya, que empleaba la cascada de 4 niveles como recurso hidráulico, fue catalogado como una reliquia bajo la protección del Estado. Los fabricantes tradicionales de papel en Japón también han comenzado a tomar medidas para preservar sus técnicas. Kota Noriko es la curadora del Museo de Faroles de Papel de Mino, en la prefectura de Gifu, y también la curadora del archivo local. Ella les cuenta con orgullo a los turistas y a los clientes acerca del papel de Mino. La calle solía estar llena de tiendas de papel. Los comerciantes venían aquí para comprar el fino papel de Mino, el cual hace 1300 años se enviaba como tributo al emperador de Japón. Al igual que el papel de Zeya, la producción de papel de Mino casi se extinguió en los tiempos modernos. Pero gracias a algunos empresarios locales, sobrevivió a la crisis. Hace varios años, la Asociación del Papel de Mino patrocinó un espectáculo de faroles. Cada familia en la ciudad colgó un farol de papel en la calle y lo mantuvo encendido durante toda la noche. El espectáculo de los faroles fue una manera para que los residentes locales conmemoraran los días de gloria del papel de Mino. Han pasado casi 2000 años desde que Tsai Lun inventó el papel. Hace mucho tiempo su legado llegó a todos los rincones del mundo. Durante siglos, los fabricantes de papel han estado convirtiendo la pasta en papel, el cual se utiliza prácticamente en todas las esferas de la actividad humana. El papel ha sido la fuerza motriz detrás del progreso de la civilización humana. Y sin embargo, hoy la fabricación de papel se encuentra en peligro de extinción. Sin embargo, el papel no va a desaparecer todavía. La producción continúa con mayor eficacia en las fábricas de papel, equipadas con la tecnología más avanzada. En Francia, los últimos años del siglo XVIII fueron una época de revolución. Los ciudadanos enojados que cantaban la Marsellesa tomaron por asalto la Bastilla. Durante esos años tumultuosos, un hombre llamado Louis-Nicolas Robert se recluyó en una habitación en ruinas, en donde trabajó en el diseño de una nueva máquina. Esta máquina podría iniciar otra gran revolución.
El Museo del Papel de Tokio alberga una máquina simple que se compone de una serie de rodillos y de pantallas de algodón. Esta es la primera prensa de papel moderna del mundo. Sin embargo, solo fue fabricada con fines experimentales. El aspecto clave de la revolución de Robert fue la mecanización del proceso de filtrado de la pasta. 10 años más desde el bosque de Europa. Los fabricantes de papel chinos habían utilizado el cáñamo, la corteza de los árboles y el bambú, sin saber cómo extraer la lignina de las plantas. En Europa, los avances en la química resolvieron el problema de la extracción de la lignina. En 5 décadas se mecanizó prácticamente todo el proceso de fabricación de papel, desde la extracción de la pasta a partir de la madera y el filtrado de las hojas de papel, hasta el envase. Tarde, en 1807, 2 ingenieros británicos mejoraron su máquina de filtrado. La antigua historia de la fabricación de papel, que empezó en la China del siglo I con Cai Lun, estaba siendo emprendida por los europeos. A mediados del siglo XVIII, la invención de la hiladora Jenny desencadenó la revolución industrial en Europa. Aparecería una gran cantidad de nuevas máquinas. Mientras tanto, se estaban realizando mejoras al diseño de Robert para una máquina de fabricación de papel. Con la creciente demanda de papel, se necesitaban otras fuentes de materiales, además de retazos de cáñamo y tela de algodón. Los fabricantes de papel encontraron la solución en las vastas extensiones